Entre las brumas del amanecer en Giverny, un hombre observaba cómo el sol rozaba el agua con un toque casi divino. No pintaba flores, ni estanques, ni cielos, pintaba la luz. Su nombre era Claude Monet, y con sus pinceladas eternas transformó de manera el mundo en que veía la realidad. En este episodio nos adentramos en la vida y la mente de quien fue llamado el padre del impresionismo, pero que en realidad fue mucho más que un pintor. Fue un alquimista de colores, un científico de la percepción y un brujo de la luz. Exploraremos su infancia entre las costas de Normandía, su rebeldía ante la academia y la historia casi mágica detrás de su jardín de Giverny, ese santuario donde el tiempo parecía detenerse y el alma del artista se disolvía en el reflejo del agua. Hablaremos de cómo Monet desafió la lógica pintando lo invisible, el instante, la atmósfera, la vibración del aire, como la ciencia de la óptica se mezcló con la intuición espiritual para dar forma a un movimiento que transformó el arte moderno. Pero también conoceremos su lado humano, la ceguera que lo atormentó en los últimos años, la obsesión que rozaba la locura y la búsqueda desesperada de captar una luz que siempre se le escapaba. Monet no solo pintó cuadros, pintó el tiempo. En cada lienzo hay un eco del misterio que todos compartimos, el intento de atrapar lo efímero, de entender el instante antes de que desaparezca. Acompáñanos hoy en Ciencia y Brujería para que puedan ustedes escuchar todo este relato. Pues bueno, vamos a hablar de Monet. Entonces, el arte. ¿Qué es el arte, mi querido Enrique? Pues yo no estudié arte, pero lo que yo entiendo de arte es como... se puede decir una simbiosis entre lo natural, que el ser humano quiere perpetuar un instante y asemejarse lo más posible a la realidad. Sin embargo, existen diferentes tipos de estilos y diferentes tipos de época y diferentes tipos de ciencia. ¿Y por qué digo de ciencia? Porque los materiales son distintos. En este caso Monet era impresionista y tenía unos cuadros, la verdad, bastante bellos. Al día de hoy son valuados en millones de dólares o en miles de dólares, no lo sé. Pero ahorita vamos a tener toda esa información. Entonces, síganos y por favor síganos en todas nuestras redes sociales. Claude Monet, perdón. Este es el capítulo número 6 de la temporada 3 de Personajes Famosos, Pasión, Delirio y Decadencia, el cual se dividirá en vida, Para Quedarse Loco, Aportaciones y Muerte. El día de hoy es 20 de octubre del año 2025. Claude Monet fue un pintor francés nacido en París en 1840, considerado el fundador y máximo exponente del impresionismo. Su obra, que abarcó desde la pintura realista hasta el desarrollo de un estilo caracterizado por la captura de la luz, la atmósfera y se centró en el paisajismo. Monet vivió gran parte de su vida en Giverny, donde pintó sus famosas series como Los Nenúfares. Nació en París en el año de 1840, el 14 de noviembre. Pasó su infancia en Le Havre, donde comenzó a dibujar y conoció al paisajista Eugène Boudin, quien lo introdujo en la pintura al aire libre. En 1859 viajó a París para estudiar en la Academia Suisse, donde conoció a otros futuros impresionistas como Camille Pissarro, Pierre-Agustin Renoir y Edgar Degas. Su desarrollo del impresionismo a partir de 1866, su estilo evolucionó hacia el impresionismo, un movimiento que se centraba en capturar la atmósfera y la luz en un momento específico en lugar de los detalles realistas. Su cuadro Impresión Sol Naciente dio nombre al movimiento impresionista después de ser expuesto en la primera muestra colectiva en el año de 1874. Aunque a menudo tuvo dificultades económicas, continuó pintando al aire libre, lo que lo convirtió en un distintivo de su trabajo. Desarrolló el concepto de series, pintando el mismo tema repetidamente con diferentes condiciones de luz, como sus series de Catedral de Rouen o Los Almiares. Entonces, pues bueno, Monet, la neta, está su historia pues, bastante larga. Y en esta historia, pues él deja un legado de diferentes colecciones. Hemos podido ver algunos que han venido a México y creo que hay algún Monet en el Munal.
Por favor, váyanlo, pónganlo ahí. La verdad están bastante padres sus paisajes, pero él estaba peleando contra una enfermedad, ¿no? Entonces, eso también introdujo en él, se podría decir, un problema, porque pues no tenía ceguera, ¿no? Empezaba a quedarse ciego. Entonces, ¿cómo un pintor va a ser ciego, no? Es algo, pues, como caótico. Sin embargo, pues él tenía una maestría excepcional, pero en su época, la verdad, fue muy criticado. Ahorita vamos a hablar un poco al respecto. Perdón, pero lo mismo pasaba como con Beethoven, ¿no? O sea, Beethoven le fallaban los oídos, sin embargo encontró la manera de cómo hacer música. Buenas noches, sean bienvenidos al podcast de Ciencia y Brujería. Mi nombre es Enrique Hernández. Y bueno, la segunda parte es Quédate loco. Claude Monet fue caricaturista antes de ser pintor, sirvió como soldado en Argelia y su cuadro de impresión Sol Naciente dio nombre al movimiento impresionista. También tuvo una fuerte conexión con la jardinería, considerándola su obra más hermosa, y durante sus últimos años su visión deteriorada por las cataratas afectó su paleta de colores, volviéndose más rojiza. De caricaturista a pintor. De joven Monet se ganaba la vida vendiendo caricaturas de sus vecinos y maestros locales, un talento que demostró desde muy temprano. Experiencia militar. En 1861 fue reclutado y sirvió como soldado en Argelia. Número 3. El nombre del impresionismo, el cuadro impresión Sol Naciente de 1872, pintado por Monet, fue criticado y el término impresionista se usó inicialmente de forma burlona para describir la obra de este grupo de artistas. Número 4. Jardinero apasionado. Monet no solo amaba la jardinería, sino que diseñó personalmente su jardín en Giverny, importando plantas exóticas y construyendo un estanque con un puente japonés. Llegó a decir que su jardín era su obra más bella. Número 7. Persecución de la luz. Estaba obsesionado con capturar la luz en un momento determinado, pintando la misma escena, como la Catedral de Rouen o los acantilados de Treta, bajo diferentes condiciones atmosféricas y a lo largo de los años. Guerra y exilio. Número 8. Durante la guerra franco-prusiana, Monet y su familia huyeron de París y se refugiaron en Londres. Número 8. Batalla con las cataratas. A partir de 1912 desarrolló cataratas en ambos ojos, una condición que afectó su visión de colores. A pesar de esto continuó pintando, aunque algunos de sus trabajos de este periodo muestran una paleta más rojiza, y se dice que tras la cirugía de 1923, su obra se llenó de más azules. Y como número 10, destrucción de sus obras. Descontento con su obra o por desesperación económica, llegó a destruir varias de sus pinturas. Demasiado fuerte el tema de ser como el genio en una época donde no te entiende nadie. Lo hemos visto con diferentes personajes famosos, científicos, científicas, héroes, heroínas, brujos, brujas, magos. Entonces no están capturados en su tiempo. Monet era un artista y de verdad era algo muy grande para su época. Las obras de Monet son bellísimas. Sin embargo, en ese tiempo, pues el impresionismo estaba naciendo y los detractores decían que estaba loco ese güey. Decían, no, ya está loco, o sea, ni siquiera puede ver el güey y está pintando y sus obras son un asco. Cuando la colección de nenúfares es así valuada en millones de dólares. Ahorita vamos a poner algunos precios de sus obras. Sin embargo, pues él en su vida, como todos los inventores, como todos los científicos y como todas las personas famosas, pues tienen problemas económicos como tú y como yo, ¿no? O sea, son personas comunes y corrientes que tienen que trabajar y que cuando se quedan sin dinero o sin posibilidades económicas, pues tienen que vender sus obras, ¿no? Tienen que vender ahora sí que sus tesoros para pues poder solamente sobrevivir, no solamente ahora sí que comer. Pero bueno, así fue el tema de Monet. La verdad, llevó mucha crítica. O sea, al día de hoy podríamos decir que fue troleado en exceso. Y pues él ya era un viejito, ¿no? Entonces, pues imagínate, o sea, dedicarle la vida a la pintura y que la crítica o la sociedad te catalogue como que haces puras cosas horribles y todo eso, pues sí repercute mucho en
en tu psique, ¿no? En tu mente. Por eso es muy importante, decía, hay una frase que tenemos en el canal, que a pesar de que has vivido cosas muy horribles o muy feas, una persona con mucho poder siempre va a tratar con amabilidad a las personas, ¿no? Porque por el hecho de haber sufrido o de tener una vida detestable, no te da el derecho de también hacerle la vida de cuadritos a los demás. Entonces una persona fuerte siempre va a ser amable y siempre va a ser agradecida con lo que tenga. Pero bueno, son frases y como ya saben, las frases las lleva el viento y no hay nada como el actuar y el hoy. Pero bueno, seguimos en el podcast. Ya leímos la segunda parte, ya leímos un poco de vida para quedarte loco. Ahorita vamos a hablar un poco de las aportaciones. Es que ese dato no nos saqué el precio de las pinturas de Monet, pero bueno, ahorita lo sacamos. Bueno, ni siquiera hay precios. Les digo que, o sea, que la inteligencia artificial Bueno, vamos a leer las 6 pinturas más costosas que se han vendido de Monet para que nada se den una idea de con qué tipo de artista, ¿no? Dice, como pionero y líder de la pintura impresionista, Claude Monet desafió la tradición del mundo en el arte. Sus inspiradoras y deslumbrantes pinturas han hecho que su obra sea considerada invaluable para muchos. En mayo de 2019, en la venta nocturna de arte impresionista y moderno de Sotheby's, el artista estableció un récord al ser la primera pintura del movimiento impresionista en superar los $100 millones. Ah, no te pases de huevos. O sea, no mames. No. O sea, imagínate un cuadro así, una pintura que valga $100 millones. O sea, no mames. O sea, no. La subasta nos inspiró a revisar las pinturas de Monet más caras vendidas a lo largo de la historia. Al menos hasta ahora. El Nipeas o Nenúfares, que les habla de la serie Nenúfares, se vendió en $54 millones y fue vendido por Sotheby's Londres en julio de 2014. Un instante, un aspecto de la naturaleza lo contiene en todo, dijo Claude Monet, refiriéndose a su colección de nenúfares. Esta Nimpeas destaca entre otras obras de su colección por su excepcional atención al detalle, la luz brillante y las sombras. Esta fue una de las primeras pinturas de Monet en capturar las delicadas flores de diferentes momentos del día. Los nenúfares de Monet se convirtieron en su inspiración más célebre y posiblemente la razón de su éxito. Me encanta, la neta, me encanta. O sea, ustedes lo ven y está padrísima la pintura. Le Basic, no sé cómo pronunciarlo en francés. Le Basic o algo así. El estanque de los nenúfares en 1840 se vendió en $70.3 millones en Nueva York en el año 2021. El estanque de las ninfas es un ejemplo por excelencia de los nenúfares del último periodo de Monet, de ricos colores en azul y verdes profundos y profundamente abstractos, una clara desviación como cualquiera de las obras de su último periodo, de los nenúfares más precisos y temáticos que Monet pintó a partir de finales de la década de 1890. Le Basic se vendió, el estanque de los nenúfares se vendió en $80 millones y se vendió en el Christie Londres en 2008. Subastada en 2008, esta pieza fue la más cara vendida en la subasta en Europa en aquel momento. La impactante obra casi duplicó el precio récord anterior de su obra titulado Le Pontu de Chemin de Fer Argentili. Por consiguiente, Le Basic, bueno, ya el estanque de los nenúfares ha sido descrita como la mejor pintura de nenúfares jamás subastada y mide unas impresionantes dimensiones de 99 por 304 centímetros. Como número 3, la pila de cereales se vendió en $81 millones a través de la Christie Nueva York en 2006. Meule, una de las últimas piezas de la serie de Grindstack, se considera la más aventurada de todas, alcanzando precios récord en subastas. La serie captura la atmósfera que rodea el pajar más que el pajar en sí.
Esta pieza única no solo integra al público, sino que también hace sentir como si estuvieras viviendo esta escena junto a Monet. Luego los nenúfares en flor, que es una de las que más me gustan, la neta, y están medio... O sea, la neta es que, o sea, usted lo ve y pareciera que lo pintó alguien como del kinder. Como si alguien lo hubiera hecho en el kinder. Pero, o sea, es otro pedo, ¿no? Se vendió en 86.6 millones de dólares. Y los nenúfares en flor es una de las muchas obras de Monet en esta serie. Creó piezas más grandes y audaces, reflejo el estilo vanguardista que se utilizó durante y después de la Primera Guerra Mundial. Esta impresionante y poderosa pintura es uno de los casi 60 lienzos que Monet pintó en 1914 y 1917. Los nenúfares de su estanque fueron casi exclusivamente el centro de su inspiración durante este periodo. Las técnicas empleadas de la ninfa en flor le sirvieron para probar ideas y efectos visuales. En su última y más innovadora, lienzos del tamaño de un mural fueron donados al Estado francés y se pueden admirar en el Museo de Orangerie de París. Y como última, el Meules. Esa nunca la había visto. Está chida. Pero de todas maneras es una exageración. Meules. 110 millones de dólares se vendió en el año 2019. Meules de Claude Monet se vendió por el doble de su valor, estimado en 55 millones de dólares. El martillo cayó con fuerza cuando una oferta de 97 millones de dólares resonó en la subasta del Sotheby's en Nueva York el 14 de mayo del 2019. Con los honorarios la pieza alcanzó los 110 millones de dólares. Esta puja ganadora rompió el récord anterior de Monet. Meules no solo se lleva la palma a validar el valor del impresionista francés, sino que la puja por esta pieza lo convirtió en la primera obra impresionista en superar los 100 millones de dólares. Meules es una de las 8 piezas que quedan en manos privadas de toda la serie de Pajares. Auguste Uribe, director de arte impresionista y moderno del Sotheby's, declaró: una de las imágenes más reconocidas de la historia del arte, la serie de Pajares de Claude Monet, ha servido de inspiración a innumerables artistas desde su creación a principios de la década de 1890. Monet creó la serie de Pajares entre 1880 y 1891, inspirado en los campos cerca de su casa en Giverny, en el norte de Francia. El maestro impresionista se sintió cautivado por el cambio de luz a lo largo del día en estos mismos campos. En un contexto histórico del arte, la serie simboliza la destreza de su oficio, ya que fue capaz de pintar él mismo el tema varias veces en diferentes condiciones de iluminación atmosféricas y diferentes estaciones del año. Entonces está bastante loco, ¿no? La neta es que me sigue impresionando. Me sigue impresionando el impresionismo. Y para mí, o sea, en lo personal, yo no soy así como, no estudié arte, no sé nada de arte, o sea, la neta, me gustan las pinturas. Por ejemplo, aquí en la parte de atrás tenemos la creación de Miguel Ángel. Y me gusta, la neta sí me gusta el impresionismo, me gusta Monet mucho, me gusta una de mis pinturas así favoritas. Y les digo, o sea, el arte pues no tiene, pues se puede decir que cualquier persona puede observar arte, ¿no? El chiste es solamente ir a las galerías o salir a la calle y todo eso, porque pues estamos rodeados, ¿no? De arte en todos lados. Y la neta a mí me pareció bastante interesante el tema de Monet, y es por eso que hablamos hoy de él. Con el paso del tiempo, Monet se une a un grupo de artistas incomprendidos: Renoir, Pissarro, Cézanne. Ellos también quieren romper la rigidez de la academia. Quieren mostrar el mundo como tal vibra, tal como se siente. Nace así el impresionismo. El nombre viene de una crítica burlona a uno de sus cuadros. Impresión, sol naciente, pero lo que comenzó como una burla terminó nombrando una revolución. Monet pinta sin descanso flores, estanques, trenes, puentes, reflejos en el agua, todo lo que cambia, todo lo que se mueve, todo lo que lo obsesiona. Su pintura no busca la perfección, sino el instante, el momento exacto antes de desaparecer. En su jardín de Giverny, Monet crea un universo. Ahí manda a construir un estanque y un puente japonés. Cultiva lirios, lotos y sauces. No lo hace solo por su belleza, sino para observar cómo la luz danza sobre el agua. Ese lugar se convierte en su templo y él en su sacerdote. Hay algo mágico en la obra de Monet.
Aunque no hablara de misticismo, sus cuadros parecen hechizos de color. Cada trazo invoca un estado del alma y detrás de esa magia hay una ciencia. Monet estudió con la retina, percibe los tonos, cómo el ojo mezcla la luz y la sombra. Sin saberlo se convirtió en un alquimista visual, mezclando pigmentos para despertar sensaciones que no existen en el lienzo, sino en la mente del espectador. Esa es la verdadera brujería en el arte, hacer sentir algo que no está ahí. Pero todo mago paga un precio, y Monet no fue la excepción. En sus últimos años, la ceguera lo acechó. Sus ojos enfermos le muestran un mundo distorsionado, cubierto por un velo amarillo. Sin embargo, él sigue pintando. Aún ver sin claramente, sigue buscando la luz. Quizá ya no con los ojos, sino con el alma. Bastante interesante, ¿no? O sea, yo creo que no hay limitantes para el corazón humano, la mente humana. Y a veces la razón de tu existencia pues no tiene un sentido, ¿no? Sin embargo, Monet, en esta búsqueda de crear arte y aparte de sentirse bien, pues él pinta estos cuadros de nenúfares, que son los más caros, que dijimos que vale más de 110 millones de dólares, y él los pinta pues para sí mismo, ¿no? Vemos la verdad los trazos y todo eso y pareciera ser que los pintó un niño, ¿no? Pero hay que considerar que ya era un adulto mayor, ya era un viejito, no veía, solamente veía algunos como colores y como podía hacía los trazos, ¿no? En sus cuadros y empezó a pintar como cuadros muy grandes. Entonces, ver las obras de Monet, la verdad, yo les recomiendo mucho que si alguna vez llega a venir Monet a México, no han traído todas las obras, solamente han traído algunas, cuando ha llegado a venir, y hubo una experiencia inmersiva en el Imbursa, en el acuario de Imbursa. Estuvo bastante padre, eso fue hace como 2 años, en ese entonces todavía no tenía el canal de Ciencia y Brujería, pero si algún día vuelve a regresar la experiencia de Monet, les prometo que vamos a ir a esa experiencia. Pero bueno, como todo llega a su final. Entonces nos vamos a la última parte del podcast y es el siguiente, y ya todos conocemos. Bueno, si son seguidores del canal ya sabrán hacia dónde vamos. Y nos dice lo siguiente: muerte. En sus últimos años, Monet destruyó por su cuenta varias de sus pinturas, ya que no quería obras sin terminar, bocetos y borradores entraran en el mercado del arte, como en efecto sucedió después de su muerte. El día 5 de diciembre del año 1926 murió en Giverny. Desgraciadamente, pues es algo que a todos nos va a llegar. El momento de la muerte es algo inevitable y tal vez a veces funciona para que se acaben los males en el mundo, porque dijeran, no hay mal que viva 1000 años. Pero también se lleva a las personas buenas, ¿no? En esta transición de la muerte, pues ella no conoce, no tiene preferidos, ¿no? Se lleva a buenos, a malos, a personas honestas, no tan honestas, pero a todos nos va a llegar el momento de la muerte. Es por eso muy importante que vivan al máximo, sean felices o simplemente solamente existan, porque a veces solamente estar es más que suficiente cuando los ánimos o el alma está apagada. A veces solamente existir es una muestra de amor hacia la vida y hacia las personas que te quieren. Pero bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas gracias por seguirnos en este canal. Mi nombre es Enrique Hernández. Nos pueden seguir en Facebook como Ciencia y Brujería, TikTok como Ciencia y Brujería. Si quieren escuchar la retransmisión de nuestro podcast, lo pueden escuchar en Spotify como Ciencia y Brujería. Y si quieren seguir, ahora sí que me quieren seguir a mí, me pueden seguir en mi Instagram personal, que está como Enrique-RIX. La verdad, muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en Instagram. De verdad, besotes a todos los brujitos, brujitas, científicos y público en general que nos sigue en Instagram. La verdad está creciendo bastante nuestra página de Instagram. Gracias a todos por el apoyo. Y hay como que subimos más reels más pequeñitos, como más imágenes y como que más pensamientos. Pero subimos más como el día a día de lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, ya no los mareo tanto. Yo me voy. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y recuerda,
No todo es brujería, también es ciencia y pintura. Muerta Sócrates. ¿Qué onda, amigos? Pues ya terminamos la grabación del día de hoy. No habíamos grabado, la semana pasada no pudimos grabar. Ya explicamos en chismecito el día del domingo por qué. La serie de personajes famosos, Pasión, Delirio y Decadencia, pues la hemos dejado un poco porque necesita más esfuerzo, más investigación. Y necesitamos como que investigar y tener así en la mente de cuántos personajes hemos hablado, porque hemos hablado de bastantes. Si bien con el paso del tiempo ya como que yo me suelto más aquí frente a la cámara, aún me sigue siendo difícil pues conectar como que las ideas, ¿no? Y cuando nos están viendo nuestros espectadores, pues yo tengo que ver como que los comentarios y todo, y tengo como que pensar rápido y así, ¿no? No soy muy bueno, la neta, del tema de tengo que aprender a fingir más y no mostrar lo que siento. Entonces me es como muy difícil así como agarrar en el aire, ¿no? Yo siempre tengo que tener un guión en específico, porque sin ese guión me empiezo a hacer bolas. Entonces, pues bueno, este fue el podcast de Monet. La neta, a mí el tema del arte me encanta mucho el arte. No saben cuánto me gusta el arte. Considero que es algo que no tiene valor. Y pues yo siempre en mi casa siempre quise un artista, ¿no? Mi hija, pues medio pinta, la neta. No voy a decir que pinta porque ya no pinta. Pero en algún momento la introduje como que al mundo del arte, y gracias a eso pues hizo algunas obras. Yo en lo personal, ay güey, me espantó, se cayó la bocina, qué feo, qué horrible. No mames, tranquilo carnal, está chupado, tranquilos. Bueno, yo en lo personal, pues a mí me gusta la escritura, la neta, a mí me gusta escribir. Muy pocas veces he escrito, la neta. Me quejo de mi hija, yo soy igual. A mí me gusta escribir como mucho poesía, o como versos, o como cosas así románticas, ¿no? Pero muy pocas personas han leído mis poemas. Solamente a 3 personas he escribido en toda mi vida poemas, a 3 personas. Y a una persona en particular fue a la que le escribí más en toda mi vida. No le había escrito tanto a alguien como a ella. Y es algo que tienes que seguir haciendo, ¿no? O sea, tienes que seguirlo haciendo, güey. Y aparte de escribirlo, pues tenerlo en físico, ¿no? Porque, o sea, todo lo que haya escrito, pues ya no está desaparecido. Pero bueno, vamos a seguir tratando de escribir. Los guiones, pues obviamente yo los escribo. Toda esta como que información es un tema como de entre transcripción y un poco de mi toque, así como yo hablo. Y es algo que me gusta. Lo comentábamos que a mí me gusta mucho la lectura. Desde los 16 años me ha gustado leer mucho. He leído bastantes libros, principalmente como de misterio y terror y todo eso, porque me gustaba a mí eso cuando yo era joven, ¿no? Cuando yo tenía como 16 años. Entonces leí muchas cosas así como de misterio. Y uno de ahora sí que los escritores famosos que yo les podría recomendar para que empiecen a creer con mi imaginación es H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft tiene ese don de teletransportarte, o sea, de sumergirte en la escena, ¿no? O sea, porque él es muy descriptivo. O sea, tú lo estás leyendo y te empieza a decir, no, el cuarto tiene una luz que cambia de colores, pero en la mesa está el vaso, ¿no? Y así, ¿no? O sea, casi dice todos los detalles. Entonces tú lo vas imaginando y te vas entrando en el mundo de H.P. Lovecraft. Y la verdad es algo muy delicioso estar en ese tipo de lecturas. Gabriel García Márquez, en el tema de la narración, de cómo puede ser que alguien te teletransporta a diferentes etapas en el tiempo, o sea, un viaje en el tiempo. Gabriel García Márquez, porque puedes estar, y Aureliano Buendía estaba enfrente del batallón de fusilamiento, y tú, ¿qué, güey? ¿Quién es Aureliano Buendía, no? Pero ya después te explica por qué. Entonces, a mí en el tema del arte, la literatura es como que lo mío. Pero es importante también hablar de pintores famosos porque casi no los conocemos, ¿no? Lo que es en cuestión musical y de pintura casi no son muy reconocidos, ¿no?
También el tema de la danza, por ejemplo, yo en la danza, o sea, he ido alguna vez al ballet, he ido alguna vez a ver una puesta en escena, pero que me preguntes, oye, ¿cuál fue el ballet más famoso del mundo? O quién fue el bailarín más chingón, y todos esos datos no los tengo. Entonces yo creo que me voy a centrar más en lo que no tengo para absorber conocimiento y para poder se los transmitir a ustedes. Hoy en la tarde íbamos a hacer un video de cómo derivar, pero dije, no, creo que ya está muy loco, ¿no? Porque si empiezo a meter como que cosas así ya muy, así de como de ciencia, como que va a aburrir, ¿no? Pero es lo que sí puedo hacer, que se me está ocurriendo como que la idea, es que, ¿y de qué te sirve derivar, no? Entonces, pues derivar sirve mucho en la ingeniería, ¿no? Para resolver problemas complejos. Sin embargo, para bajarlo como que en un mundo así normal, es como si tú toda la semana no hiciste el quehacer, ¿no? O sea, haz de cuenta así como yo, Enrique Hernández, ¿no? Toda la semana no hace el quehacer y ya cuando llega el día de que tiene que hacer las cosas, pues dice, güey, ¿por dónde empiezo, güey? O sea, hay que lavar la ropa, hay que trapear, hay que lavar el refri, hay que hacer la despensa, o sea, miles de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué haría una persona, pues, en su pensamiento? Pues ir haciendo las cosas poco a poco. Entonces, ahí en esa es ahí se le dice derivar por partes, ¿no? Integración por partes. Entonces hagan de cuenta que un problema complejo, una ecuación grande, la vamos a hacer por partes, ¿no? Y la vamos a hacer en base a una fórmula matemática. Entonces la vamos a ir bajando, ¿no? ¿Para qué? Para poderla resolver en su totalidad. Porque si la quisiera resolver de un solo tajo no podrías, es muy complejo. Entonces los matemáticos lo que hicieron fue hacerla cachitos y irla resolviendo poco a poco. Pero bueno, y les digo, entonces un problema complejo en cualquier cosa, pues lo tienes que ir agarrando por partes. No puedes agarrar todo de una vez. Yo quiero esto. No, güey, no, a ver, güey, ¿qué vamos a hacer, güey? ¿No? O sea, por ejemplo, quiero un carro, ¿qué tengo que hacer primero? Pues ahorrar. Órale, ¿cuánto cuesta el enganche? No, pues 40,000. Bueno, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto te llega tu aguinaldo? No, pues tanto y tengo tanto ahorrado. Bueno, ya tienes tu aguinaldo. ¿Y vas a poder cubrir las mensualidades? No, entonces necesito otra entrada de ingreso. Bueno, entonces vamos a poner un negocio de perfumes. Bueno, de ahí van a salir 1,000 pesitos y que se van a ir allá. Y así, ¿no? O sea, tratar de ir resolviendo poco a poco y ya maquinarlo todo junto y hacer el business, ¿no? Eso sería la integración por partes como que en la vida cotidiana. Entonces, integración por partes. Eso es de cálculo integral. Entonces, pues, a ver si mañana me sale el video. Les digo, voy a tratar como de unir las piezas y bajarlo así como a poderlo explicar de una manera más sencilla. Yo sé que las matemáticas, o sea, es así, mames, yo también no sé en cuánto las odié. Si ahorita me puedes resolver problemas complejos matemáticos, la neta me costaría un poco de trabajo y tendría que darle una repasada literalmente a las cosas porque pues sí se me han olvidado, ¿no? Igual en el tema de química, ¿no? De la configuración electrónica y todas esas cuestiones. O sea, tengo la noción y todo eso, pero ya no lo recuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque como no lo ocupas muy seguido, pues se te olvida. Pero bueno, así es toda la ciencia, así son todas las cosas. Y les digo, yo me empiezo a debrayar porque empiezo a ir... Ya saben que la parte final del blog es como para empezar a platicar y resolver dudas y todo eso. Pero muchas gracias por seguirnos en esta transmisión. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto. No podemos subir en la mañana, no pudimos subir los buenos días, ni las buenas tardes, ni nada. Porque en primera, la red celular el día de hoy, que tal vez mañana tendrán un TikTok de eso. Hoy se cayó en las redes informáticas en la mañana. No había servicios de muchas cosas en todo el mundo. Número 2, pues me toca llegar a mí allá al trabajo, y en el trabajo no tengo señal, pero para nada, así no me cae señal de ninguno. Tengo 2 teléfonos y en ninguno hay señal. Entonces, sí grabé, pero no pude subir los videos. Y en tercera, ya se están pasando mucho con los datos móviles, ya no mames, o sea,
compré un plan así choncho, que porque yo grabo y yo mando así. No manches, me da una semana, güey. Ya la otra semana quieren casi lo mismo. Le digo, nah, están bien locos ya. Pero bueno, así son las cosas en nuestro querido México. Vamos a estar documentando. Traemos dos visitas a 2 lugares encantados, a 2 lugares embrujados. Que nos invitó. ¿Quién nos invitó? Mi amigo Gerardo nos dijo de ellos. Una es un hotel que está en donde pasó ahorita lo del incidente, ahí en la ciudad judicial, por donde está Digna y Ochoa y todo eso. Nosotros diario pasamos por ahí. Entonces en la parte de ahí hay un hotel que se llama Del Sol. O sea, está en ruinas y todo. Lo quiero pasar a grabar. Ya me metí a ver algunos TikToks y todo eso. Sí está impresionante. Y la otra es la Casa Negra, que está, creo, la del Valle, algo así. Entonces esas 2 ubicaciones en la Ciudad de México pues son como encantadas. Pero la del Portal del Sol, que se llama, creo, el hotel, está bien curioso, ¿no? Porque es como medio satanista, como así de secta, algo así bien loco. La hicieron los masones. Entonces está chida la historia. Vamos a documentar al respecto de eso. Pero les digo, primeramente, si Dios nos da licencia, porque el día de hoy vamos a ir a trabajar. Y llegamos a la instalación y no podían hoy tampoco. Entonces estamos perdiendo otra instalación porque no tenemos la herramienta. La herramienta está allá. Entonces he quedado muy mal con algunos de mis clientes y la neta eso me causa grinch. Y pues ahí sí saben de algún electricista. Ahí saben que alguien que quiera trabajar, con mucho gusto les doy trabajo o les paso el negocio. No tengo ningún problema. Nada más que el trabajo se haga bien, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya me voy porque ya saben que me empiezo a extender. Me empiezo a volver loco. Y no está chido, ¿no? Entonces, pues yo me voy. Les mando un fuerte abrazo, un saludo. Y recuerda, no todo es brujería, también es ciencia. Muerte a Sócrates.